Nos lo dice el Apocalipsis. Se trabó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón. El dragón luchó junto con sus ángeles, pero no prevaleció. Esta batalla fue espiritual, afirma una mística española del siglo XVII, Sor María Jesús de Ágreda, que recibió revelaciones sobre la caída de los ángeles. Lucharon con inteligencias y voluntades. ¿La causa del conflicto? Dios les había anunciado que la segunda persona de la Trinidad se haría hombre y deberían adorarle. Y además, que tomaría carne de una mujer que sería su reina y aventajaría en gloria a todas las criaturas humanas y angélicas. Los ángeles buenos obedecieron y alabaron al Altísimo, pero Lucifer aspiró a ser cabeza de todo el linaje humano y de todos los ángeles. Se rebeló pues contra Dios queriendo asemejarse a él y arrastró consigo a muchos en su pecado de soberbia. Dios prestó a Miguel y los suyos la fuerza para vencer al dragón que fue precipitado en los infiernos. El castigo de los demonios que habían sido creados buenos sería eterno y su sufrimiento tendría dos formas. La privación de la visión de Dios, que se transformaría en odio, y la pena de sentido, distinta para cada demonio según sus pecados. En la Biblia se le da diversos nombres: Diablo, Satán, Belcebú, Serpiente, Dragón y Belial, entre otros. También se le define como acusador, maligno, enemigo, tentador, padre de la mentira, asesino desde el principio y príncipe de este mundo. Para un cristiano, Satanás, Lucifer, demonio, diablo, es el mismo ser, espíritu angélico, que se rebela contra Dios y dice non serviam. Es el no contra el sí que Jesucristo, según la carta de San Pablo a los Corintios, ¿no? Claro, es el no a la verdad, que es Dios, por lo tanto es la mentira, el padre de la mentira, como llama Jesucristo, y también es el no al amor, que es Dios, por lo tanto es el odio, el rencor. También le citan, tal vez sin darse cuenta, millones de cristianos en el Padre Nuestro. La oración que nos mandó Cristo, el Padre Nuestro, la rezamos mal. Rezamos al final, decimos líbranos del mal, amén, y no es así. Apotú ponerú es masculino y hay que traducirnos líbranos del maligno. La oración del reino, venga a nosotros tu reino, tiene un enemigo y le pedimos en esa oración al Padre que nos libre del maligno. Y es que esa representación que hacemos del demonio, con cuernos, con rabo, ¿no? Pues yo diría que ha favorecido poco a la fe en el demonio, porque, no sé, se han hecho muchas parodias, muchos sarcasmos de todo ese tipo de figura. Y lógicamente, pues no es eso el demonio es un ser espiritual, es un ángel caído. El diablo es espíritu y el espíritu es invisible por definición, por esencia. Por tanto, lo que se ven son ciertos efectos de los cuales se puede deducir que allí hay una cierta intervención diabólica, pero al diablo naturalmente no se le ve directamente. El de la Sagrada Escritura y del Magisterio de la Iglesia es un ángel caído, un espíritu. No tiene cuerpo. Los últimos papas le han dedicado una atención creciente. Algunos se escandalizaron cuando en 1972 Pablo VI advirtió que el humo de Satanás ha entrado por alguna fisura en el templo de Dios. No era una novedad. Un siglo antes, el Papa León XIII tuvo una terrible visión a raíz de la cual mandó que después de cada misa se rezase una oración implorando la protección de San Miguel. ¿En qué consistía esa visión? Esa visión consistía en que iba a venir un tiempo en la Iglesia en el que Dios permitiría mayor acción al demonio, de tal manera que habría una profunda crisis en la Iglesia debido, digamos, a este mayor influjo del demonio. Pasó tanto miedo que mandó poner esa oración. Pablo VI volvió a insistir más tarde. Una de las necesidades más grandes de la Iglesia es defenderse de ese mal que llamamos demonio. Y precisó: el mal no es ya solo una deficiencia, sino un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. La táctica de Satanás, decía en 1985, consiste en no rebelarse para que el mal se desarrolle por acción del hombre mismo y se transforme cada vez más en un pecado estructural y se perciba cada vez menos como pecado personal. ¿No estaremos ante casos de enfermedad mental? Esta es una explicación fácil para los que niegan la existencia del diablo.
¿Qué nos dice de ello la psiquiatría moderna? ¿Puede distinguirse la posesión de los trastornos mentales? La fenomenología sintomática de una persona que, por ejemplo, ha hecho un pacto con el diablo o que, sin mala voluntad, el diablo se ha posesionado de su cuerpo, y esto plantea un problema teológico en el cual yo no entro porque no sé nada de eso, y es cómo Dios permite el mal, ese mal tan tremendo, pues esa persona puede tener síntomas que son bastante distintos a lo que ocurre en la psiquiatría, pero me parece que por muy sutil que sea el diablo, y lo es, y es mucho más listo que yo y que todos nosotros probablemente, creo que lo tiene muy difícil, porque quizás por su propia maldad organiza o realiza a través de la persona que posee y que le está sujeta acciones que son de una inmensidad, de una radicalidad y de un imperio que ninguna persona demente las haría. Aquello que la ciencia psiquiátrica no puede explicar, no es que no sepa o no quiera, sino simplemente que no puede, queriendo y sabiendo, me parece que sí es conveniente consultar con el exorcista. Hoy la Iglesia recomienda, ante un caso de exorcismo, pues que haya una consulta, una peritación por parte del psiquiatra. Y a mí me parece que esto es una cautela enormemente prudente y muy de agradecer. Es decir, la Iglesia en la actualidad ha defendido, y creo que ha sido una de las poquísimas instituciones que ha dado un paso hacia adelante en favor, por ejemplo, de la psiquiatría y de la psicología, en muchos casos. Es decir, la Iglesia nos da un ejemplo, como experta en humanidad que es, de no tener miedo a la razón. Solamente al final de los tiempos le permitirá manifestarse de un modo más abierto, pero mientras tanto todos los desastres naturales no. Además hay una cosa que debemos tener en cuenta: todo tiene una causa natural mientras no se demuestre lo contrario. Solo es demoníaco aquello que efectivamente no se puede explicar con ninguna otra causa más que con la intervención del demonio. Según los especialistas, las probabilidades de convertirse en víctima del maligno aumentan con la práctica del espiritismo y los diversos modos de ocultismo, magia y superstición, incluyendo la cartomancia, el tarot y los ritos orientales. Hay una flojera o un debilitamiento en las convicciones y en las creencias, y curiosamente, cada vez que las personas tienen menos fe religiosa, generalmente pues tienen más prejuicios, más conductas estereotipadas, acuden más a sortilegios, horóscopos. Es decir, que parece como si la fe se echara por una puerta y entrara por la puerta de atrás. Cuando decae la fe, aumenta la superstición. A mí me preocupa más el ocultismo, esto de videntes, astrólogos, la Ouija o Ouija que dice la gente, el tarot, que es una forma mentis especial, ya que esas personas, una persona que habitualmente va al vidente o al tarot para ver su porvenir, irá a misa, pero su forma mentis no es cristiana, ya que no cree que Dios sea Padre y no cree en la providencia divina. Cree que su vida está marcada por los astros. Pero el 1% de los magos y cartomantes están ligados con Satán y se dan verdaderamente al satanismo. La famosa Ouija, adivinanzas, ir a curanderos extraños, todo esto es una puerta, no siempre se cruza, pero una puerta abierta a la intervención diabólica. Para el exorcista Amort, la puerta que más frecuentemente introducen en el mundo de la posesión es el espiritismo. Otra vía de acceso al demonio, hoy muy difundida. Las sesiones de espiritismo que ya no se hacen llamando a un medium que entra en trance y evoca a un difunto. Hoy se enseñan métodos por los que uno puede hacerse él solo la sesión de espiritismo. Y las dos formas más usadas son la escritura automática y la grabadora. Casi toda la acción del demonio se reduce a tentar. Y la tentación consiste en que un demonio se acerca a la persona y le tienta, le sugiere el que haga el mal. Se lo sugiere
a través de especies inteligibles. Es decir, uno no oye ninguna palabra, no oye ninguna voz, pero le viene como un pensamiento. Es, digámoslo así, algo como telepático. También proceden muchas tentaciones del entorno. Es lo que en la teología tradicional espiritual se ha llamado el mundo. Las tentaciones proceden del mundo, del demonio y de la carne. Sobre la superficie de la tierra, legiones de demonios están actuando en la memoria y en la imaginación de los hombres para separarlos de Dios. Yo he pensado muchas veces, ¿qué haría yo si fuera el demonio? Yo haría dos cosas. Convencer al clero de que la oración no es tan importante como se decía en otro tiempo. Y después también, pues, destruir la fe, meter la confusión en la fe. Porque cuando una persona pierde la fe, esa persona ya no se levanta. Es decir, si un cristiano tiene un pecado de debilidad, si yo tengo un pecado de debilidad, pero tengo la fe fuerte, yo me levanto del pecado, ¿no es cierto? Pero si uno pierde la fe, o tiene una crisis profunda, pues también intelectual, en el sentido de caer en el agnosticismo, etc., ese hombre ya no se levanta. Paradójicamente, los objetivos predilectos de las grandes tentaciones diabólicas son los santos. El cura de Ars lo explicaba diciendo que el demonio no pierde el tiempo con los impuros y los pecadores inveterados porque ya los tiene sometidos. Su rabia va contra los que le resisten y pueden arrebatarle otras almas. Los santos han padecido siempre, en algún momento de su vida, grandísimas tentaciones del demonio. Terribles, terribles. Mucho más allá de lo normal. Si en las personas normales en algún momento el demonio se acerca para tentarles, en los santos, cuando Dios ve que ya están fortalecidos en la fe, sobre todo en la fe, y que tienen virtudes, entonces permite al demonio el que pueda hacer un último asalto. ¿Por qué? El demonio lo que intenta es ganar esas almas antes ya de que se eleven totalmente hacia Dios. Y Dios permite que haya ese asalto porque en el sufrimiento de la tentación, en el tener que resistir, sus virtudes van a crecer muchísimo. Por grande que sea el poder de Satán, está controlado por una potencia superior. Con la fuerza divina, San Miguel puede más. San Agustín dice que si Dios no tuviese controlados a los diablos, no quedarían justos sobre la tierra. San Pablo lo aclara de forma consoladora. Dios no permitirá que seáis tentados más allá de vuestras fuerzas. Porque si Él pudiera obligar a alguien a hacer algo malo, todos seríamos malísimos. Todo el mundo estaría cometiendo las mayores barbaridades. El diablo se supone que es la maldad personificada, pues obligaría a todo el mundo a hacer malo, todo el mundo haría por la calle asesinando, matando, violando y haciendo toda clase de barbaridades. ¿Por qué? Porque claro, si él tiene una fuerza superior y él te puede obligar, pues todos andaríamos a garrotazos. No, él no puede, él simplemente intenta. Últimamente van en aumento los que, seducidos por Satán, optan por el mal, llegando al extremo aberrante de rendirle culto. Son los que militan en las sectas satánicas o luciferinas y los que practican la brujería. Este tronco tiene tres ramos fundamentales, que son el satanismo, el luciferismo y la brujería. Si como todo hace suponer el diablo existe, nos odia y aspira a hacernos eternamente infelices, ¿cómo podemos liberarnos de él? ¿Qué medios tenemos para protegernos de sus insidias? Cuando uno se acerca con frecuencia a los sacramentos, aunque le hayan hecho un maleficio, es posible el boomerang. O sea, que un maleficio recaiga sobre la persona que lo hace y no sobre la persona contra quien se dirige, que está acorazada por la gracia de Dios, acorazada por la posesión de la Virgen, de los ángeles y por tanto puede estar segura. La práctica de los sacramentos es la manera más normal de verse libre de todo esto y en general llevar una vida cristiana, por así decir, fervorosa, normal, sin exageraciones, pero verdaderamente pues fiel a lo que hemos aprendido en el Catecismo de la Santa Madre Iglesia. En conclusión, ¿hemos de tener miedo al diablo? Cristo es el que nos ha liberado a nosotros del miedo del demonio.
Y uno que es cristiano y vive de Cristo y reza frecuentemente, pues es mi caso, ¿no? Yo no le tengo ningún miedo al demonio, sé que existe y que tengo que tener precaución, lógicamente, pero un cristiano tiene que saber que lo puede vencer con la gracia de Cristo. Este diablo es mucho más inteligente, mucho más respetuoso, sobre todo porque él se atiene a una cosa que es la ley suya que le ha dado Dios. Él puede tentar, pero como decía San Agustín, el diablo es un perro atado a una cadena que nunca puede llegar más allá de la cadena. Si te mantienes lejos del alcance de esa cadena, no tienes por qué tener miedo al diablo. Al diablo solo se le tiene miedo cuando tú entras en su terreno, cuando te dejas tentar. El diablo siempre tiene las de perder, puesto que el hombre, la persona tentada, le basta con decir no. De que el demonio es un pobre diablo. Si estamos con Dios, pues podemos contra el demonio. Por tanto, no hay que tenerle miedo especial si uno pues acude a Dios, que es el que realmente le puede poner en su sitio. Si uno vive en gracia de Dios, si uno reza, si se acerca a los sacramentos, no debe tener ningún miedo al diablo. Nosotros, unidos a Cristo, somos más fuertes que el diablo. Un cristiano posee, además, el sello de la Trinidad recibido en el bautismo, y es el diablo quien debe temblar ante un cristiano y no viceversa. Lo dijo el cardenal Ratzinger. El cristianismo liberó al mundo del terror de los demonios. Pero si la luz de la fe se apagara, el mundo volvería a caer en el horror y la desesperación.